En México han acontecido algunas situaciones como la tragedia de Querétaro, otra masacre ahí en Michoacán, que me hace ver otra lectura más a Malinche 17, ¿no? La aterrizo de otra manera, la abrazo de otra forma. Creo que sí, el FICUNAM es una oportunidad de verla, pero no solamente es una oportunidad, sino que creo que ya es una necesidad verla. No sé si se entienda mi concepto. ¿Por qué? Porque Malinche nos muestra precisamente que eso que a veces no vemos y está ahí, que no tanto necesitamos, es un abrazo. O sea, Malinche 17 en primera es un abrazo para todo lo que estamos viviendo. Coincido contigo, Elías. Realmente, bueno, un gusto conocerte y sobre todo, bueno, gracias por esta cobertura. Tenemos el gusto de que la película está viajando ahora a su hogar, al lugar donde fue concebida. Tiene su estreno internacional y mexicano en FICUNAM. Y, y lo que me dices en relación a la violencia, a lo que está pasando, para mí todos estos actos de violencia son un poco el resultado de la enajenación, ¿no? De que no nos estamos viendo, que estamos en las redes sociales, que estamos imaginando al otro, imaginar el del equipo contrario, ¿no? En lugar de verlo. Porque si tú ves a otro ser humano a los ojos, no lo vas a matar, no le vas a golpear, ¿no? Entonces, lo que hace Malintzin es invitarnos a partir de esta historia absolutamente minúscula. Es como pensar cuáles son los mínimos elementos con los que puedo hacer una película. A partir de una frugalidad de recursos, realmente intentarnos hablar de temas universales. Y uno de estos es cómo, cómo percibir el mundo, ¿no? O sea, algo tan fundamental como cómo percibir el mundo, cómo entender a los otros, a los animales, a los hijos, porque una de las cosas más bellas de la película es que Eugenio y Milena, si bien son padre e hija, no tienen una relación de jerarquía, ¿no? Ambos, la palabra de ambos es válida y es importante. Y ella hace preguntas que Eugenio toma en serio con la importancia de alguien que fuera un adulto, por ejemplo, ¿no? ¿No? La palabra de ambos es muy importante, es válida, y ambos están orientados hacia este ser mágico que en general todos vivimos la vida cotidiana y ignoramos, ¿no? Una tórtola, una paloma, y de pronto se captura que como la esencia de la paternidad está ya inscrita en este ser tan frágil, ¿no? Entonces casi se vuelve para Eugenio un ejemplo de lo que él podría ser como padre, la determinación, ¿no? La calma de esta mamá tórtola que está ahí para su hijo, ¿no? Y otra cosa que te contaba es esa idea de que he estado reflexionando de cómo la relación con los animales o con las plantas, con estos seres como que son totalmente otros, justamente nos pueden enseñar a realmente pensar a profundidad cómo percibimos el mundo, ¿no? Porque como que asumimos mucho en relación a que se nos entiende al hablar, pero cuando te encuentras con algo totalmente casi indescifrable, todos tus sentidos se agudizan. Entonces la película lo que intenta hacer estéticamente es justo agudizar los sentidos, llevarlo todo hacia el extremo. Entonces lo más chiquitito, llevarlo hacia el extremo, hacia el extremo. Entonces de pronto una araña se vuelve un personaje. De pronto unos cables se vuelven una metáfora de la modernidad, se vuelven una metáfora de como estas redes, como estas venas de la ciudad que van llevando ahí como información, electricidad, pero que también son como un cuerpo ajeno que está en luego con nuestros cuerpos. Entonces, todo se va simbolizando y volviéndose muy metafórico. Y en ese sentido, apelar a los sentidos, llevarlos al extremo, uno de Mm. ellos es el sonido, sin duda. Y aquí en la Ciudad de México, al principio de la pandemia, los primeros 2 meses, hubo un fenómeno muy, muy bonito. Al no haber ruido en la calle, se escuchaba el trino de los pájaros. Y nosotros lo disfrutábamos, ¿qué te digo? Por lo menos 5 días claros. Después de esos 5 días, como que la gente se olvidó. Volvimos otra vez al estrés de los sonidos desesperantes de que si el vecino está usando la licuadora, que si pasa la vendedora o la recogedora de perros viejos que vendan, etcétera. Pero Eugenio encuentra en esa cotidianidad Mm. sonidos
que él los aprende, o sea, es un aprendizaje de estos sonidos como parte no solamente de su narrativa, sino también de su forma de vida, de su estilo de vida, de mostrarnos que eso también existe, y creo que para eso se necesita no solamente talento, sino mucha sensibilidad, y una sensibilidad además sin juicio de por medio, Sí. ¿no? Lo más importante de esto de que dices sin juicio, ¿no? Porque si llegáramos con juicio, no podríamos ver, no podríamos escuchar. El juicio es ya tener una conclusión, no estar abierto, ¿no? Así como una membrana que se abre y está receptiva. Y realmente, justamente la pista auditiva de la película es un caleidoscopio de una pero infinitud de sonidos, de pájaros, de afiladores de cuchillos, pero muy sutiles a veces que aparecen muy de lejos. Y al hacer el diseño sonoro, nuestra guía fue el sonido mismo grabado con un solo micrófono en una cámara Canon, en lugar de tener como grandes tecnologías. Después sí hicimos un diseño sonoro, pero donde, digamos, la columna vertebral era el sonido directo. Y lo que dices es mi misma experiencia, ¿no? Que tan pronto estamos olvidando, ¿no? Ahora que estamos regresando a la normalidad, a esta idea de que dejamos de escuchar y percibir. Pero estos primeros días de pandemia fueron unos días como de despertar, ¿no? Una oportunidad casi que nos daba la vida para cambiar nuestras dinámicas. Y yo también empecé a ver pájaros por mi ventana, pájaros que regresaban, como empezar a tener estas relaciones inesperadas pues, con animales urbanos. Porque una cosa es un animal en su entorno natural y esto es ya un animal que básicamente como nosotros habita la ciudad, ¿no? No tendemos a pensar en los animales como seres urbanos, pero estos son animales urbanos y son parte de nuestro ecosistema, de nuestro hábitat, que hemos dejado de alguna manera a un lado, orillados dramáticamente en la película, ¿no? Una especie como de tragedia en esa condición de marginación en la que está la paloma, ¿no? En medio de cables, ¿no? Es como, si pensamos en todos los temas que han atravesado el cine de Eugenio, ¿no? Que es, por ejemplo, pues la infancia, la pobreza, ¿no? La pobreza está presente en Trópico de Cáncer, ¿no? Esta película donde él retrata la caza de animales en el desierto de San Luis Potosí para sobrevivir, la caza de animales salvajes para sobrevivir que después se venden en la carretera, justamente que va a Estados Unidos. En Los Herederos habla sobre el trabajo infantil, ¿no? Entonces, Eugenio siempre se interesó por los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Esto lo llevó después en Resurrección a hacer una metáfora de la catástrofe ecológica que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Mirando a uno de nuestros ríos, el río Santiago, que está tan contaminado y que está llevando a que mueran las comunidades a su alrededor. Y para mi gusto, Malintzin sintetiza todos estos temas, ¿no? Sintetiza, bueno, por un lado esta cuestión de división entre ser humano y naturaleza, la importancia, la belleza de la infancia, pero con toda su complejidad, ¿no? Sin llegar a una especie de romantización, sino como lo que Eugenio ve en los niños, como lo ve en los herederos, es como estos seres serios, observadores, preocupados, ¿no? Un niño no es indiferente. Un niño es alguien que vive sus emociones de manera extrema, ¿no? Que llora, que se enoja, que se pelea, porque el mundo le importa, su mundo pequeño le importa. Y por último, bueno, ¿no? Esta síntesis de los temas está también esta idea pues de la vulnerabilidad, ¿no? Y creo que lo que más sorprendía a Eugenio al estar ahí con su cámara era la extrema vulnerabilidad de este ser y donde en esas condiciones, donde no hay casi nada, ¿no? Puede haber todo, puede haber amor, puede haber compañía, puede haber pues alegría también, ¿no? Como hay al final, depende cómo lo termina viendo uno, ¿no? Ves esa calle un poco desierta, pero vas viendo también un cierto como ritmo de gente que viene a trabajar como cotidianamente y se va tejiendo como una vida urbana que tiene como su propia lógica, su propia coreografía. Sí, y en mostrarnos esa paloma, Eugenio como que nos toma de la mano, bueno, a mí como que me toma de la mano para generar empatía, primero para observar a esta paloma, después para sufrir con ella. Yo estaba de que no le vaya a pasar nada, por favor, que no vaya a pasarle nada. Pero lo sacamos no solamente
del contenido audiovisual, sino también en la realidad. A partir de ver Malintzin, en esta ciudad, que son cables sobre cables y más cables y muchos cables, pues ahora ya me he dado la tarea como de estar observando, ¿no? ¿Habrá algo aquí? O sea, ¿cómo fue que Eugenio detectó belleza? ¿Cómo encontró belleza y un acto de amor en algo que es infame, ¿no? Y que nos estresa todos los días en la ciudad, como es este cableado sobre el cableado sobre el cableado. Y esa reflexión, te digo, no solamente se queda ahí, sino la llevo a la vida diaria y creo que muchas personas más cuando vean Malinche van a recurrir a esto, como a decir, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué vida se está surgiendo ahí? ¿O cuál vida se está acabando ahí? Total, y me gusta lo que dices de que te lleva de la mano, porque es una película donde, es una película como muy corporal, por cómo está filmada, por cómo la cámara finalmente es como una extensión del cuerpo de Eugenio, y por lo tanto uno se siente cerca. Uno después de ver Malintzin siente que estuvo por una hora, un poco más de una hora, adentro de ese departamento, Sí, con claro. Milena, con Eugenio, ¿no? No hay ninguna distancia, no hay esa cámara como distante, observadora, que juzga, sino que es una cámara inmersa que está contigo y estás con ella y que tú hasta quisieras como opinar, ¿no? Y decir, no, filma aquí, en lugar de se vuelve también un juego de quién es el director, porque de pronto Milena como que le dice a Eugenio qué hacer y como que ambos están como que queriendo hacer su propia película, porque Milena ella cuenta lo que ella le quiere decir al público de alguna manera, pero Milena quiere explicar que hay que reciclar, porque eran como sus preocupaciones, ¿no? Entonces es muy bonito ahí, como el juego, por un lado, entre de quién es la película y la otra es como un poco de qué trata el documental, ¿no? Porque ambos tienen como una visión un poco diferente y si es documental o ficción, porque Eugenio de pronto le dice a Milena acción, ¿no? Como que la está dirigiendo. Y entonces empieza a jugar con esta cuestión del como el realismo documental, ¿no? De que te va a contar una historia pura y no tocada y en realidad todo el tiempo los registros un poco están inestables. Sí, y esta forma de compartirnos lo que está viviendo Eugenio con Milena en ese departamento, que como dices, sí sentimos que estamos ahí, tan lo sentimos que llega un momento en que Milena apela a la curiosidad que ella tiene, una curiosidad que si bien es infantil por su edad, a nosotros como adultos nos pone a pensar, que es cuando le pregunta sobre la chela y el vino, ¿no? O sea, ¿qué es mejor, papá? O sea, la chela o el vino. No, pues los dos. Ahí uno se ve en la necesidad de decir, quisiera responderle o no sé qué responderle. Yo no sabría qué responderle si me está preguntando esto. Entonces digo, si tiene esta curiosidad, es que estamos viendo una niña además muy receptiva por un lado y por otro lado que se le permite ser receptiva, que eso también es importante. Hermoso. Y justo mientras hablas estaba pensando que lo que un poco intenta hacer Eugenio como director y cinematógrafo es como mirar el mundo con esos ojos de Milena, ¿no? Donde, por ejemplo, no sabemos qué es mejor, la chela o el vino, como que donde todavía no hay tantas certezas y por lo tanto estamos buscando las respuestas. ¿Está bien o mal que esté esa paloma ahí? ¿Está bien o mal, no, que las mujeres caminen por la calle con sus hijos amarrados con correas? No sé si viste, hay dos Sí, momentos que aparece una mamá y entonces es como decir, más que ninguna de las películas de Eugenio juzgan, no juzgan ni siquiera en los momentos más terribles, ¿no? Del trabajo infantil, lo observan, ¿no? Dejan que el espectador forme su juicio, ¿no? No te dicen una voz en off, hay tantos millones de niños trabajando, no. Tú lo vas a decidir, tú lo vas a buscar, es tu trabajo. Eugenio te es una propuesta estética y sensible, como tú dices, desde las emociones, desde la imagen, porque él como sobre todo era un fotógrafo, ¿no? Y después él en esa película se sitúa también como un niño, ¿no? Que está como curioso y qué va a pasar, ¿no? Y quiere saber si este pájaro va a volar. Como que es una historia tan sencilla que como que nos cautiva en ese sentido, por su propia sencillez. No pretende ser otra cosa, pretende ser eso y valorar eso. Esa es la propuesta, valoremos lo sencillo, lo minúsculo,
¿no? En lugar de sobre elaborar las cosas, sobre rebuscarlas. Realmente ya hay mucho de eso otro, ya hay muchas películas extremadamente producidas. En este caso nos vamos justo al extremo y encontramos ahí, como tú dices, un montón de belleza, un montón de historias, un montón de posibilidades, porque así como tú dices, empecé a ver la ciudad diferente, el postproductor de imagen me dijo, no, empecé a tomar fotos a cables y está como él que trabajó como un técnico en la película, está viendo la ciudad, habitando el mundo de otra manera. Sí. Así que eso para mí ha sido, bueno, un trabajo hermoso. Yo pues como colaboradora de Eugenio, que siempre estuve a su lado, como sentada a su lado literalmente, ¿no? Él estaba aquí, yo estaba acá, observando, bueno, infinitas horas de caminar juntos, de ir viendo la ciudad y que él me dijera, mira esto, mira eso, porque él era como un felino que estaba muy receptivo siempre y muy atento y con muy buenos reflejos. Y bueno, quedarme con este material y como con una belleza infinita y para mí fue como irlo tejiendo, siguiendo sus propios principios, como que yo conocía su cine, conocía sus valores como cineasta. Y entonces lo que en todo momento intenté ser franca, ser fiel a sus valores, ¿no? Y es aquí cuando viene la siguiente pregunta, bueno, u Ujú, observación, que es ujú, la extensión poética de su trabajo, ujú, la sigues tú. Y eso ujú, también habla de una sensibilidad, de una inteligencia emocional ujú, muy, muy alta y también esta empatía para no caer precisamente en una cuestión de juicios, como ya lo hemos mencionado. ¿Cómo fue para ti recibir este material? ¿Cómo empezaste a trabajar y decir, tiene que ser así? Porque el montaje es también es un acto de amor también, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de que son la actuación es lo que nos lleva, o la ujú. fotografía es lo que nos transmite, o el guión, pero aquí también la edición, el montaje cuenta y dice mucho. En este tipo de película, en este tipo de documental, uno no trabaja con guión, uno no trabaja con storyboard. Y Eugenio no tenía un guión, no tenía un storyboard, no tenía más que muchos materiales filmados, en un orden que no es el mismo que el de la película. Eso sí te lo puedo decir. Entonces, para mí fue muchos años, de hecho, 3 años de trabajar, de conocer este material como con una intimidad en la que pudiera ir creando una historia que tenga un ritmo que funcione, donde cada personaje sea retratado con toda su dignidad, con toda su belleza, donde para mí también era importante como ese final en el que de alguna manera esta pregunta original de Milena de si el pájaro es un robot, como que se convierte en realidad, ¿no? Como que hay una idea de que estamos sustituyendo a los pájaros por robots, o sea, sí es algo que está pasando en nuestro planeta, o sea, esa misma paloma, esa misma tórtola que en México es muy común, en Inglaterra está en peligro de extinción, ese mismo pájaro, ¿no? Entonces, pero bueno, para no derivar a otro tema, el montaje para mí fue todo, o sea, es como eh, la película se tejió en el momento o sea, yo tenía básicamente materiales sumamente bellos, sumamente, pero había que darles forma. Entonces yo voy a dar esta analogía, así como los escultores griegos usaban el mármol y decían que el mármol mismo les iba a ir como develando la figura de esta escultura que iban a crear. Yo siento que el material era así, es como un mármol rico y al que yo le fui dando forma. Pero fue un proceso conjunto y el otro día platicaba con alguien y decía, bueno, ¿de quién es la película? ¿No? ¿De Eugenio o mía? Como que es una pregunta que a mí me persiguió a lo largo de hacerla, ¿no? Porque o sea, indudablemente es una película de Eugenio, pero bueno, finalmente la hice yo, o sea, la concluí yo, para ponerlo así. Y mi conclusión era que no es ni de Eugenio ni de mía, es un trabajo realmente colaborativo, o sea, realmente donde cada imagen fue, fue trabajada a partir de las dos presencias, la suya espiritual y
y bueno, una marca de vida que dejó en mí y la mía pues haciendo el trabajo. Y bueno, Pedro González Rubio también fue mi coeditor y trabajamos juntos, ¿no? Y fue hermoso, o sea, como que trabajamos mucho viendo películas anteriores de Eugenio, como editamos la última secuencia, un poco inspirados en una de las secuencias de Trópico de Cáncer, o sea, como que hubo muchas relaciones que fuimos tejiendo y para regresar a lo que primero hablamos en la entrevista, yo quería estar todo el tiempo como abierta a ver si había como señales de qué tenía que hacer, ¿no? Y de pronto tenía como sueños y en el que Eugenio me decía, haz esto con el color. Y hubo momentos muy mágicos, como un momento en el que pusimos con Pedro una voice over, una voz en off que dice, una estrella de mar es una estrella pero que está en el mar. Lo dice Milena. Y luego quitamos la voz y escuchamos lo que Eugenio decía en el material original y Eugenio decía estrella. O sea, y no hay estrellas en la imagen. O sea, como que hubo momentos como de convergencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. O sea, hubo mucha magia en hacer esta película. Realmente, te lo digo. O sea, me sentí acompañada por Eugenio. Obviamente hubo momentos de dudas, pero pues Eugenio dejó como un material en bruto para que lo fuéramos forjando. Y yo me acompañé con gente con el que había trabajado, donde había una empatía natural, una como una visión común sobre qué es el cine, ¿no? A dónde quiere ir el cine, qué hacer con este arte, ¿no? Y durante este proceso, hasta terminada la película y exhibida, no sé cuántas veces la has visto, pero para ti, en lo personal, ¿ha significado algún descubrimiento o redescubrimiento de tu hermano, así como de ti misma? Pues yo tenía muchas dudas de si iba a poder terminar esta película sola. Realmente nunca había hecho una película sola. Yo había estudiado guión, pero había abandonado esa carrera. Todas las películas que hice fue con Eugenio, como realmente como ayudante, como asistente, y de hecho empecé sola y abandoné el proyecto. Como que me hacía mucha falta Eugenio, me hacía mucha falta poder hablar con él, porque todo nuestro trabajo siempre era un trabajo dialéctico, un trabajo de diálogo en el que él hablaba y yo le decía lo contrario y llegábamos a una conclusión. Y de pronto tener como esa sensación de no estar con nadie, ¿no? Estar sola frente a un programa de edición, me sentí pues desolada y lo abandoné. Y fue el diálogo con Pedro González Rubio que él me motivó y me dijo, Mara, hay que hacerla, ¿no? Y a mí me parecía interesante trabajar con Pedro porque Pedro había hecho una película, A la Mar, que también trata sobre la relación entre un padre y un hijo. Entonces, había esa sensibilidad, la película retrata como las gaviotas, está en el mar, ¿no? Está filmada por ahí por Quintana Roo, allá del campo, me parece. Y Pedro, yo no quería trabajar con un cineasta como muy famoso, porque eso iba como a traer una sombra sobre Eugenio. Sí. Eugenio, un hombre, un artista solitario, ¿no? que en general hacía todos sus procesos, hacía fotografía, edición, hacía producción, hacía edición, hasta en la última película empezó a hacer diseño sonoro. Entonces, traer a digamos, otro ego, era problemático. Pedro, en cambio, como es como un ángel, Pedro. Pedro llegó y como muy sencillo, ¿no? Se puso como a la retaguardia, como simplemente como a impulsarme a seguir, en lugar de él venir a decirme qué hacer. Y para mí también, yo no quería negociar esta película con nadie. O sea, yo no iba a conceder nada a nadie, yo iba a ser solamente fiel a Eugenio. Yo lo hice, o sea, yo lo hice para mi hermano, para su hermosa hija, que es mi sobrina, y para mí es importante que esta película le cuente un poco la historia de su papá, de su papá como un hombre que la quería tanto y que además
la trataba con esa seriedad, le daba esa seguridad de decirle, tu voz es muy importante, no es que tu voz es menos porque seas una niña, sino como tú tienes derecho a contarnos una historia. Y para Milena, pues es un documento de esa relación tan hermosa entre los dos. Al hacer la película, pues descubrí que puedo hacer una película, que es muy importante porque es una duda que tenía y que por lo tanto puedo hacer la próxima película de Eugenia y puedo hacer mis propias películas. Eh, y que siempre va a estar Eugenio como mi maestro, como mi compañero, y que también descubrí que podemos trabajar juntos a pesar de que no esté presente, ¿no? También descubrí que, pues que el mismo, o sea, lo mismo que tú descubriste, esa idea de alentarnos, ¿no? De escuchar, de agudizar nuestra sensibilidad, porque para mí la edición misma fue eso, fue si tú lo ves, todas las imágenes están conectadas de maneras muy sutiles, ¿no? Por eso la edición va funcionando, porque hay algo que las une. Y hay, tú ya me sacas de la duda, otro personaje ahí que es el título, ¿no? Malinche 17. Quiero pensar que es el lugar de... ¿Es Coyoacán? Exacto, es Coyoacán, es la calle misma del mercado de Coyoacán. Y ese personaje es el terruño. Mm, O sea, así lo interpreté yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy tlalpense, entonces si tú a mí me dices el centro de Tlalpan, o sí, sea, cada vez que sale el centro de Tlalpan, incluso en las noticias, es como, es el centro de Tlalpan. total. Entonces, acá desde el título, que es Malinche 17, y este departamento, quiero yo creer, porque no conozco la historia de Eugenio, que ese lugar es muy especial para él, evidentemente para Milena. Total. Hay 3 o 4 razones por las que se llama así la película. Como tú dices, hay una cuestión del lugar. Porque para mí, por ejemplo, llamar a la película Milena o no sé qué, iba a desorientarnos. Algo que tiene el título es un título sencillo en el sentido de que es la dirección de donde suceden las cosas. Y es como fiel a toda la estética minimalista de la película, en la que no te voy a, o sea, tú lo vas a ver después, pero el nivel 0 es lo que está ahí, este como realismo mínimo, microscópico. Pero bueno, Malin sí tiene una simbología muy fuerte porque es la traductora, ¿no? La Malinche. Yo en este caso, en esta película, fui la traductora del lenguaje de Eugenio, o el lenguaje de los muertos, lo podemos llamar, al lenguaje de los vivos. Fui esta como intermediaria que estaba entre dos mundos todo el tiempo, entre el cine de Eugenio antes de su muerte y después de su muerte. También hay, como lo que tú dices, la noción del lugar de Coyoacán. Nosotros sí somos coyoacanenses. Siempre digo que si tenía que elegir mi pasaporte, elegiría un pasaporte coyoacanense porque me sé todas las calles y con Eugenio parte de nuestra vida realmente consistió en caminar, así como caminan todos estos personajes. Nosotros caminábamos por Coyoacán, todas nuestras tardes caminábamos por Coyoacán. Ahí hablábamos de cine, de arte, ahí pasamos la vida. Ahí vivía Eugenio en ese departamento. Ahí nació Milena. Y la última razón por la que elegí este título es en homenaje a Chantal Akerman, eh, esta cineasta que hace una película que se llama Jean Dillman, 14, ay, me estoy olvidando completo el título. A ver, pero es justamente, es como una película ícono del cine feminista. Mira, se llama Jean Dillman, 24 Quai du Commerce. Es una dirección en Bruselas. Y la mayoría de la película consiste en una mujer durante 3 horas, básicamente lavando los platos, haciendo la cama, ¿no? Toda la vida cotidiana, ¿no? Estoy intentando buscar el chat. Uy, no sale. Como que no funcionó. Aquí está. Ahí está.
Y bueno, es justo esta observación de la cotidianidad de la mujer lo que termina siendo como un manifiesto sumamente poderoso sobre justamente el feminismo, ¿no? O sea, solamente exacerbar esta idea de la repetición, de hacer la cama, barrer, lavar los platos, cortar zanahorias, al día siguiente lavar las plantas, cuando el espectador logra vivir esto durante 3 horas, porque eso dura la película, es como que te das cuenta de por qué de pronto la mujer se harta y pum, o sea, comete como un asesinato. Y como que Malintzin tiene una lógica parecida en el sentido de que es mucho sobre esta observación de lo cotidiano, ¿no? Entonces, fue una de las razones, pero terminó siendo ese título que me gusta que esté en náhuatl, finalmente, y que sea una palabra rara, que no es muy comercial, porque el mismo título hace lo mismo que hace la película, es como invitarnos a observar. Por ejemplo, ¿cuántas veces lo he visto escrito con faltas de ortografía, no? Y el título nos... Yo cada vez que lo escribo tengo que pensar, ¿cómo se escribe? Y es como que un performance el título en sí mismo, como que nos invita a decir, ok, es una palabra que no reconozco, entonces tengo que alentar mis sentidos. Mara, y bueno, algo que también experimenté cuando la vi 2 veces, o sea, yo la vi 2 veces, no me quedé con una, la vi con dos junto con la Qué bueno. ganadora que es la de EAMI, de Sí, Paz Encina. pasa, sí. Y bueno, analizando las dos, viéndolas las dos me llegaron, ¿no? Cada una por sus distintos frentes, por sus distintos lados. También me quedó claro algo que es, necesitamos películas que nos lleven a explorar nuestros sentidos, que no nada más sea la vista, sino explorar los sentidos, y eso lo tiene tú, esta película que está en conjunto con Eugenio, porque no, te digo, es el sonido, también es la visión, pero también te dan ganas de poner las manos, ¿no? Mencionabas la escena donde vemos a esta señora que lleva a un niño con una correa. Eugenio no mete juicios, qué bueno, eso me gusta, pero a uno le dan ganas de decir, a ver, señora, téngase, ¿no? No es así. Sí. También juega con esa parte, ¿no? Sí, hay a veces una como simplificación del género documental, como que nos va a contar una historia, pero de una manera como muy guiada por el contenido, ¿no? Como con esta lógica capitalista de la utilidad, como de siempre tener un impacto, algo que podamos medir, ¿no? Y como que dejamos a un lado en general en el mundo contemporáneo a la importancia de la belleza misma, a la importancia del placer, de la tristeza, de la sensibilidad en general, ¿no? Estamos como muy orientados hacia las ganancias, hacia las estadísticas, el crecimiento. Y en esta lógica es que se están muriendo nuestras aves, se están muriendo nuestros bosques, se están muriendo nuestros ríos, porque porque estamos como en las ganancias y no tenemos tiempo para eso que no nos genera una como una ganancia inmediata, ¿no? Entonces, justamente para mí este cine de la sensibilidad, podríamos llamarlo, es un cine profundamente político en el sentido de que no es que no le interesa contar las historias importantes de la guerra o del feminicidio. O sea, todo esto nos importa tanto que creemos que el cambio tiene que como que comenzar muy profundo. Tiene que comenzar en cómo percibimos el mundo, en desaprender lo que conocemos y volver a aprender a escuchar, a mirar, a sentir, a tocar. Es como que no va a cambiar la situación de violencia en México con una nueva política, con una nueva, más fondos a los militares o a tal o tal. El tejido social está tan desgarrado. Es la propuesta de paz también. O sea, el abandono de las comunidades indígenas es tan profundo que tenemos que empezar muy en el origen, ir un poco a la esencia
de dónde nos fuimos de manera incorrecta, dónde perdimos el rumbo. Mara, ¿algo más que tú quieras agregar? Mira, te digo la verdad, obviamente esto surge de mí de manera muy íntima, esta película, y para mí no hay nada más conmovedor y que ver que otras personas que no necesariamente son parte de mi familia o conocen se sienten tocados por esta película. Esto es infinito, es algo que no tiene precio y que le da sentido a todo, porque fueron muchos esfuerzos también, la verdad, muchos desvelos, muchas angustias y saber que esto puede vivir más allá de Eugenio, más allá de mí y tener su propia vida y volar, ¿no? Como el pájaro.